Buen día, mi nombre es Dayana y en este vídeo les vengo a hablar acerca de un libro escrito por el autor peruano Mario Vargas Llosa, ganador del Nobel de 2010. Y como dice el título del video, este vendría a ser La fiesta del chivo. Como pueden ver, es un libro muy extenso, muy grande, pero tiene una historia de verdad muy impactante, muy importante también, porque a diferencia de otros libros de Mario, como por ejemplo La ciudad de los perros, que está ambientada en Lima, La fiesta del chivo nos relata la historia de un país hispanohablante, fronterizo con Haití, y que incluso se independizó 40 años después de este. Y este país vendría a ser República Dominicana, y nos cuenta Mario cómo esta independencia no solo le acarreó una crisis política, económica, sino también una crisis social. El país estuvo sucumbido en un total caos, y tuvo que haber la intervención de un solo hombre para que mantenga el equilibrio en todo el país, que ejerce el poder y controle todo. Y este vendría a ser el general, el generalísimo, como le decían, el jefe, el apodado Chapita, o también apodado Chivo, el señor Rafael Leónidas Trujillo Molina, que cuando asumió la presidencia de la República tuvo una edad de 35 años, y que incluso en sus inicios estuvo preso por delincuente, y que poco a poco estuvo ejerciendo cargos de poder, hasta obviamente ejercer todo el control de un país. Y lo hizo por más de 30 años, a base de asesinatos, de desapariciones, de acciones de verdad desagradables por parte de él, con algunos personajes que van a aparecer en el libro. Y de verdad es una historia muy impactante. Mario nos relata no solo la versión del generalísimo, del apodado Chivo, sino también nos da una versión de una de sus víctimas, de otros personajes históricos también, que forman parte de la historia de la República Dominicana. Es de verdad un libro extenso, pero trataré de hacerlo lo más corto posible. Les daré un pequeño resumen, mi opinión al respecto. Y bueno, eso sería todo. Empezamos con La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. A veces es mejor no recordar. Desde aquella noche lo único que tengo es odio. Porque hay historias Trujillo es quien manda aquí. que no deberían haber sucedido nunca. No me como a las niñitas como tú. Basada en la novela de Mario Vargas Llosa, ¿Y los demás invitados? La fiesta del chivo. Bien, para iniciar vamos a aclarar algunos puntos, como que contextualizar el vídeo para poder así entenderlo. Primero, es que actualmente conocemos a la capital de República Dominicana como Santo Domingo. Pero anteriormente, unos 30 a 35 años antes, se le conocía como Ciudad Trujillo. Ahora, ¿por qué? Por lo que mencioné anteriormente, porque estuvo gobernada por el general Rafael Leónidas Trujillo Molina. Al inicio de su mandato se llamaba Santo Domingo, como está en la actualidad, pero en el transcurso de cambió de nombre y le puso su apellido en él, pues, ¿no? Y cuando yo mencione Ciudad Trujillo, haré referencia al pasado, especialmente a 1961. Y cuando diga Santo Domingo, me estaré refiriendo al presente. En el pasado, Mario menciona a 5 personajes principales, o nos da la versión de los 5 personajes. El primero sería del general, del benefactor de la patria, Rafael Leónidas Trujillo Molina, las atrocidades que hace, las asquerosidades y barbaridades que hace ahí, y cómo logra mantener su poder por tanto tiempo. Ahora, después aparecen 4 personajes. El más pequeño de los 4 sería Amadito, le sigue Salvador, Antonio de la Maza y Antonio Imper. Ahora, ¿por qué Mario Vargas Llosa pone estos 4? Pues eran sargentos, unos simples obreros, algunos gobernadores, igual, tenientes, así. Eran simples personajes que, en comparación con otros, por ejemplo, como ministros, espías, presidentes, carecen de importancia. Es que estos 4 personajes se unieron para poder generar un complot y asesinar al general. Ellos nos dan la versión de los hechos, o sea, su versión. ¿Por qué querían matarlo? ¿Qué hechos ocurrieron para que cambien de opinión? Porque algunos eran fieles creyentes del trujillismo. Así que Mario Vargas Llosa nos dice todo eso. Nos cuenta cómo es que conspiraron al inicio, cómo fueron reclutando más gente y cómo logran, si logran o no, matar al general Trujillo. Y en el presente tenemos solo un personaje, especialmente una mujer, que vendría a ser Urania Cabral. Y esta sería la víctima, una de tantas víctimas de los
perversiones del general Trujillo. Y bien, primero empezaré por el pasado, especialmente con Amadito, para que no nos confundamos mucho, ya que en el libro aparecen varios saltos. En un momento está hablando del presente y después pasa a la parte donde están conspirando para poder matar al general. Otras partes habla de Urania, de su vida en Estados Unidos, y después pasa, por ejemplo, a la vida de Salvador, a la vida de Antonio de la Maza. Pero empezaremos, como lo mencioné antes, con la vida de Amadito. Amadito. ¿Qué cosa le hizo el general Trujillo a Amadito para que cambie de parecer? Porque era muy joven, no se metía en ningún problema, su historia era impecable. Así, ¿qué motivos tenía Amadito para ponerse en contra de este general? Y es que el general le prohibió casarse con la mujer que amaba. Amadito estaba enamorado de Luisa Gil, incluso le pidió matrimonio, pero para poder casarse con ella tenía que pedir permiso al general. Tenía que darle un papel, una orden autorizándolo para poder casarse y unirse a ella. Y este le niega. El general lo manda a llamar a su despacho y le dice que no puede casarse con ella, que elija a cualquier dominicana del país, pero menos a ella, pues su hermano era un antitrujillista. Su hermano había participado de un atentado el 14 de junio, así que no podía estar con ella. A lo que Amadito le dice, sí, excelencia, sin ni poner ningún pero ni nada. Y ahí es donde lo menciona varias veces en el transcurso del libro, ese poder que ejercía el general Trujillo a los demás, ese miedo que transmitía, que hacía sentir a uno insignificante su presencia, a pesar de tantos años que tenía, pues tenía 70 años, y seguía siendo una autoridad, se veía impecable en su traje, no tenía ni una arruga ni nada. Así que imponía esa autoridad que hacía que uno cediera todo lo que dijera. Y de todas formas tenía que ceder, porque si no iban a matarlo, iba a desaparecer, y iban a torturarlo, etc, etc. La cosa es que Amadito termina con su enamorada, con su prometida. Incluso le manda una carta donde le dice: profesor, madre mía, lo que me está haciendo, profesor. Con mucho pesar, y aunque por ello sufra mis sentimientos, debo renunciar a mi amor por ti y anunciarte dolorido que no podemos casarnos. Me lo prohíbe la superioridad, en razón de las actividades antitrujillistas de tu hermano, algo que me habías ocultado. Entiendo por qué lo hiciste, pero por eso mismo espero que tú también entiendas la difícil decisión que me veo obligado a tomar, en contra de mi voluntad. Aunque siempre te recordaré con amor, no volveremos a vernos. Te deseo suerte en la vida, no me guardes rencor. Después de eso, después de que te preguntes si le habrá perdonado o no aquella bella y alegre muchachita, Amado es convocado nuevamente por el general, y esta vez junto con Johnny Aves. Johnny Aves era un general que no ganó su título por pertenecer en el servicio, por participar en batallas, sino que lo hizo por hacer las acciones sucias, los secuestros, las interrogaciones, las torturas, las desapariciones que mandaba el general Trujillo. Todo lo relacionado al espionaje, a la búsqueda, todo lo malo del régimen lo hacía él. Así que Amadito como que se esperaba lo peor al ser convocado junto con Johnny Aves. Pero cuando llegó a la hacienda del general, se dio cuenta de que el general tenía una persona junto a él, amarrada en las rodillas y tapa su rostro oculto tras una bolsa. Y lo que le dice el general es que ese es su ascenso. Ya no será general, sino será teniente primero. Lo único que tenía que hacer era disparar al hombre. Amadito lo hizo, no tenía otra opción, pues de todas formas se negaba a morir él. Y al hacerlo, no quiso saber quién era. El general le preguntó si quería saberlo, pero él se negó rotundamente. Pero a pesar de eso, el general Trujillo descubrió al hombre y Amadito se dio cuenta de que era el hermano de su ex prometida. Y es por ello que Amadito como que le guarda un poco de rencor y rencor al general Trujillo y le cuenta todo lo que pasó a Salvador. Pues Salvador era como el confidente de un amigo cercano y Salvador era como uno de los que ingeniaron todo el plan junto con Antonio Inver y no estaban seguros si admitirlo o no en el plan, pues era muy joven, no tenía ningún motivo y supuestamente era leal al régimen. Pero Amado, al contarle todo eso, Salvador lo acepta y decide unirlo al plan. Este sería uno de los integrantes del grupo. El segundo personaje que voy a hablar sería Salvador.
Salvador Sadala, turco, donde nos dice: hay que contar primero la historia de la Iglesia y el general Trujillo. Cuando la República Dominicana se independizó, lo cual fue 40 años después de su país vecino Haití, estuvo sumergido en una profunda crisis. Creo que lo mencioné al inicio del video, ya me olvidé. Y esa crisis se aprovechó a otros países, como otras potencias, países exteriores, como Estados Unidos. Estados Unidos, como que para arraigar un poco de poder en ese pequeño país que se acaba de independizar, mandó a los obispos, por ejemplo. Incluso mandó armamento y etc. Y esos obispos se asentaron en República Dominicana. Y ahí es donde siguieron ejerciendo su poder, predicando su palabra y qué sé yo. Así que formaron parte de la Iglesia de República Dominicana. Y como sabemos, en todo país la religión, la Iglesia y la política está estrechamente unida. Y así lo estaba en República Dominicana, incluso con Trujillo. Pero Trujillo constantemente daba ataques de prensa, decía algunas cosas por televisión, por el periódico, etc., que acusaban a los obispos. Y donde dice Salvador, menciona que no soportaba lo que está haciendo con los obispos, con las iglesias, con esas campañas de televisión. Él era un fiel creyente de la iglesia, incluso era muy amigo de los obispos, a quien iba regularmente para confesarse. Algo hipócrita, porque él incluso le engañaba a su esposa, y en un momento dice que no puede soportar estar no puede soportar estar con una mujer, y que gracias a Dios de tener una mujer como ella, pues puede soportar todas sus mañoserías y etc. De verdad, no me gusta mucho esa parte, pero bueno. Salvador estaba cansado de esos constantes ataques que tenía el general Trujillo con la iglesia, y le menciona a un obispo, y le dice que cómo la iglesia puede soportar eso, incluso puede apoyar al régimen, ese régimen que constantemente está desapareciendo gente, asesinando a personas que no están a favor de ellos o no los apoyan. Y le dice al obispo Fortín, que era uno de los principales de ahí: ¿por qué la iglesia de Cristo ¿por qué la iglesia de Cristo apoyaba un régimen manchado de sangre? ¿Cómo era posible que la iglesia amparara con su autoridad moral a un gobernante que cometía crímenes abominables? ¿Acaso existe semejante separación para Trujillo, padre Fortín? ¿No va a misa? ¿No recibe la bendición y la hostia consagrada? ¿No hay misas, te deum, bendiciones para todos los actos de gobierno? ¿No santifican a diario obispos y sacerdotes los actos de la tiranía? ¿En qué situación dejaba la iglesia a los creyentes identificándose de ese modo con Trujillo? Sí, ella. Y nos dice: no podemos permanecer insensibles. Esa vez otra parte. Y es ahí donde Salvador reclama al padre Fortín. Y el padre Fortín como que reflexiona acerca de eso, y junto con otros sacerdotes, en una de las misas, escribe una carta pastoral, donde dice especialmente que una sombra de tristeza marcaba la festividad de la Virgen Dominicana. Estaba festejándose la festividad de la Virgen Dominicana, un acontecimiento muy importante en ese entonces. Y dice: no podemos permanecer insensibles ante la honda pena que aflige a buen número de hogares dominicanos. Decían los obispos. Como San Pedro, querían llorar como los que lloran. Recordaban que la raíz y fundamento de todos los derechos está en la dignidad inviolable de la persona humana. Una cita de Pío VII evocaba a los millones de seres humanos que continúan viviendo bajo la opresión y la tiranía, para los que no hay nada seguro, ni el hogar, ni los bienes, ni la libertad, ni el honor. Cada frase aceleraba el corazón de Salvador. ¿A quién pertenece el derecho a la vida sino únicamente a Dios, autor de la vida? Los obispos subrayaban que de ese derecho primordial brotan otros: a formar una familia, el derecho al trabajo, al comercio, a la inmigración, a la buena fama y a no ser calumniados bajo fútiles pretextos o denuncias anónimas, por bajos y rastreros motivos. La carta pastoral reafirmaba que todo hombre tiene derecho a la libertad, de conciencia, de prensa y de asociación. Los obispos elevaban preces en estos momentos de congoja y de incertidumbre, para que hubiera concordia y paz, y se establecieran en el país los sagrados derechos de convivencia humana. Bueno, en esa parte sí está bien, concuerdo con Salvador, porque como una iglesia, como la religión puede apoyar esa clase de tiranía, esa clase de gobierno. Lo que está pasando hoy en día, pues, ¿no?
Pero bueno. Y ahí es donde esa carta pastoral acarrea muchos problemas para la iglesia para la iglesia. No menciona qué clase de iglesia es, si es católica, apostólica u otra cosa. Es católico cristiano, disculpen. Pero bueno, a esta iglesia. Y lo que hace el general Trujillo al enterarse de esto es atacar a la iglesia católica, lo que le ocasiona problemas con Estados Unidos. Ataca a los obispos, los persigue. Incluso el padre Fortín tuvo que pedir auxilio a las monjas que se ubicaban ahí. Estaba resguardado y encerrado y escondido ahí dentro. A lo que el general Trujillo lo único que quería hacer, no estaba seguro si matarlo o dejarlo vivo. Y en eso estaba en el transcurso del libro. Ese es un motivo por el cual Salvador decide matar al presidente. Incluso le dice al padre Fortín, en 242, le menciona sus intenciones y le pregunta: voy a matar a Trujillo, monseñor. ¿Habrá perdón para mi alma? Y ahí donde, a pesar de eso, de que es un asesinato y supuestamente lo prohíbe la iglesia, el padre Fortín y otro más, una excelencia de mejor cargo, le aceptan. Le dice que puede hacerlo, que le dice que leyó una parte del libro donde dice un pasaje: la eliminación física de la bestia es bien vista por Dios si con ella se libera un pueblo. Y desde ese momento Salvador estuvo convencido de su plan, de su estrategia de matar al general Trujillo, y se une al bando. Y ahí termina la historia de Salvador y pasamos a la historia de Antonio de la Maza. ¿Qué pasa con Antonio de la Maza? Antonio de la Maza siempre ha estado en contra de Trujillo, junto con su familia. El único que era trujillista nato era su hermano Tabito, pero con justa razón, porque gracias al trujillismo Tabito se convirtió en piloto. Trabajaba como piloto y hacía lo que más le gustaba, que era volar por los aires. Y una misión de Tabito, encomendada por el general Trujillo, era secuestrar a alguien de Estados Unidos. Alguien supuestamente era alguien sin importancia, pero cuando Tabito lo llevó a la casa del general Trujillo, que era una de su misión, Estados Unidos se rebeló. Muy agregado eso, el acontecimiento de la iglesia empeoró la situación. Estuvo buscando a aquella persona que era un profesor de español, si no me olvido. Y la cosa es que para lavarse las manos el general Trujillo le echó la culpa a Tabito. Dijo que había sido un teniente que trabajaba en solitario y que lo había hecho por mariconería, por su compañero con el que había ido piloteando. Y lo que hace es matarle a Tabito. Antonio de la Maza, cuando se enteró de eso, constantemente le decía a Tabito que huya, que vaya a otro lado. Pero Tabito estaba completamente seguro de que el general, el jefe, la excelencia, el benefactor de la patria, Trujillo, lo salvaría. Pues él solo había hecho el trabajo que él le encomendó. Y al final, Johnny Aves, aquel secuaz de Trujillo, lo asesina. Me imagino que lo habrá torturado, interrogado, etc. Y lo mata, y su cuerpo, todo envuelto, lo deja en la puerta de su casa, en la puerta de su casa de la familia. Y eso queda profundamente impactado en Antonio de la Maza, quien amaba mucho a su hermano. Incluso a su esposa de Tabito, quien estaba embarazada, creo. Y lo que pasa después es que Antonio de la Maza es convocado. Así como lo fue Amarito, Antonio también fue convocado. Y lo que hace el general Trujillo es cederle la construcción del tramo entre la ciudad de La Plata, Santiago y La Plata, para construir la carretera Santiago-Plata, para compensar la muerte de Tabito. Y lo que pasó es que uno esperaría que Antonio de la Maza se rebele, diga que no, pero aceptó, así como lo hizo Tabito en un inicio, Amarito en un inicio. Y ahí es donde menciona nuevamente Mario Vargas Llosa el poder que tenía el general Trujillo. Ese poder que irradiaba y lo que le hacía sentir miedo a la otra persona. Incluso Antonio de la Maza menciona eso. Le dice, por ejemplo, estaba a 1 metro de distancia. Antonio no podía resistir la mirada quieta de Trujillo y pestañeaba sin cesar. A mí no me tiembla la mano cuando tengo que matar, añadió, después de una pausa.
Gobernar exige a veces mancharse de sangre. Por este país he tenido que hacer muchas cosas, muchas veces, pero soy un hombre de honor. A los leales les hago justicia. No los mando a matar. Octavio era leal, haciendo referencia al hermano de Antonio Damasio, Tabito. Octavio era leal, hombre de régimen, un trujillista probado. Por eso me jugué para que no fuera a la cárcel cuando se le fue la mano en Londres y mató a Luis Bernardino. La muerte de Octavio será investigada. Tú y tu familia pueden participar en los trabajos de comisión. El general Trujillo negaba todo hecho, negaba estar implicado en el asesinato de Tabito, pero todo el mundo sabía que había sido él. Obviamente no había sido su mano, seguramente, pero habría sido una de sus secuaces y por órdenes suyas. Y nos dice ahí, dio media vuelta y de la misma manera calmosa regresó a su escritorio. ¿Por qué no saltó sobre él cuando lo tuvo tan cerca?, se preguntaba todavía, 4 años y medio después. Desde que era alzado y con una pequeña tropa de horacistas combatió a tiros al dictador. Se había jugado la vida muchas veces. Era algo muy sutil e indefinible que el miedo. Esa parálisis, el adormecimiento de la voluntad, del raciocinio y de la libre albedrío que aquel personaje acicalado hasta el ridículo, de vocecilla flautada y de ojos hipnotizadores ejercía sobre los dominicanos pobres o ricos, cultos o incultos, amigos o enemigos. Lo que lo tuvo allí, mudo, pasivo, escuchando aquellos embustes, espectador solitario de esa patraña, incapaz de convertir en acción su voluntad de saltar sobre él y acabar con el aquelarre en que se había convertido la historia del país. A lo que voy es que Antonio Damasio no podía rebelarse con Trujillo. Se le impedía el medio que se transmitía a ese general Trujillo. Y bueno, por motivo de su hermano es que él no negó, incluso le aceptó el trago. Y después constantemente están diciendo, pues, ¿no?, que él no vendió a su hermano, lo acusaban, se burlaban de él. Y una vez le dice, ¿era él? Escuchó con sus propias orejas lo que dijo aquel hijo de puta. Aceptó las explicaciones de Trujillo, incluso un negocio, un plato de lentejas de Trujillo, que le permitiría embolsillarse unos miles de pesos para tragarse su amargura y volverse un cómplice del asesinato de Tabito. ¿Por qué no osó ni siquiera increparlo? Decirle que sabía muy bien que aquel cadáver arrojado en la puerta de su casa, de su cuñada, había sido asesinado por orden suya, como Murphy antes, y que él había diseñado también con su mente melodramática la mascarada de mariconería del piloto gringo y los remordimientos de Tabito por haberlo matado. Porque, no sé si lo mencioné, es que había sido acusado de mariconería y por eso supuestamente había trabajado con su amigo para secuestrar al profesor español. Bueno, esa sería la historia del tercer personaje. Y por último tenemos a Antonio Imber. Antonio Imber había sido un gobernante de Puerto Plata y comandante militar. Este joven especialmente no le hizo nada general Trujillo a él, sino que lo hizo a unas hermanas Mirazábal. Antonio Imber poco a poco estuvo dando conciencia de lo que pasaba. Era un trujillista, obviamente porque era gobernante de Puerto Plata, pero veía cosas, escuchaba rumores y constantemente le entraba la duda. Incluso se decía un momento. Ya no recordaba cómo empezó aquello, si las primeras dudas, conjeturas, discrepancias, que lo llevaron a preguntarse si en verdad todo iba tan bien, o si detrás de esa fachada de un país que bajo la severa pero inspirada conducción de un estadista fuera de lo común, progresaban marchas forzadas. No había un tétrico espectáculo de gente destruidas, maltratadas y engañadas. La entronización por la propaganda y la violencia una descomunal mentira. Coditas incansables que a fuerza de caer y caer fueron horadando su trujillismo. Cuando dejó la gobernación de Puerto Plata, en lo recóndito de su corazón ya no era trujillista. A nadie se lo dijo, ni a Guarina, su esposa. Cara del mundo seguía siendo un trujillista, pues aunque su hermano segundo se había exiliado en Puerto Rico, el régimen, en prueba de magnanimidad, a Antonio le siguió dando puestos, incluso en las empresas de la familia Trujillo. Pero lo que lo decidió a él por rebelarse sí o sí de Trujillo, pues en ese momento como que estaba en constante duda, pues, ¿no? Lo que lo convenció fue el asesinato de las hermanas Mirazábal. Las hermanas Mirazábal era un grupo antitrujillista que constantemente estaban alentando a la población a elevarse, a rebelarse contra Trujillo.
Pero lo que pasó después es que el general Trujillo las mandó matar, las asesinó. Y ese hecho tuvo unas consecuencias graves en Antonio Inver, pues él como que las seguía, veía en ellas una fuerza. Incluso nos menciona el papel de la mujer, era prácticamente un ejemplo a seguir ellas. Porque también nos menciona Inver el papel de la mujer que tenía. No era la dominicana modelo, sino eran las mujeres hechas y derechas. Incluso dice, ¿dónde están? Ya. Ella jamás hablaba de su paso por la cárcel, ni de las torturas, ni del calvario en que, desde que se supo que era antitrujillista, había vivido su familia. Acosada, expropiada de sus escasos bienes y con orden de arraigo en su propia casa, la dictadura permitió que Minerva Mirazábal estudiara abogacía, solo para que al terminar la carrera negara la licencia profesional. Es decir, condenarla a no trabajar, a no ganarse la vida, a sentirse frustrada en plena juventud. Con 5 años de estudio desperdiciados, pero nada de eso la amargó. Allí seguía, incansable, dando ánimos al mundo, un motor en marcha. Preludio, se dijo muchas veces Inver. Preludio de ese país joven, bello, entusiasta, idealista, que sería algún día la República Dominicana. Ella no era la esposa modelo, por ejemplo, de Antonio de Lamas, quien en una sola oportunidad le reveló o le sacó en cara lo acontecido con Tabito, y ahí menciona a Antonio de Lamas el papel de la mujer. Ella era la esposa dominicana modelo, callada, servicial, sufrida, que aguantaba sus borracheras, las aventuras con mujeres, las pendencias, noches pasadas fuera del hogar, y que lo recibía siempre con buena cara, levantándole el ánimo, apresurándose a creerle las excusas cuando él se dignaba dárselas, y buscando en la misa de cada domingo. Profesor, me voy a morir. Espero que vea todo el video, de verdad. Y buscando en la misa de cada domingo las novelas, las confesiones y los resuelos de consuelo para las contrariedades de que estaba amasada su vida. Las hermanas Mirazábal eran un modelo a seguir. Como dice Inver, era el preludio de ese bello país dominicano que él recordaba. Y es por ello, por el acontecimiento de su muerte, por el asesinato, porque no fue asesinada de un solo tiro, sino que fue torturada, violada supuestamente, y muchas cosas más. Eso como que él estuvo muy impactado por eso, y decidió unirse al Club de 4 para poder matar a Trujillo. Y así es como nos cuenta Mario Vargas Llosa la historia de esos 4 personajes. Hay muchos temas, eso sí, pero trato de abarcarle un pequeño video. Espero que sea corto porque estoy haciendo varios videos. Y bueno, seguimos con la historia del general Trujillo, Rafael Trujillo Molina. Bien, el general Trujillo, el jefe máximo, benefactor, padre de la patria nueva, como se hacía decir, generalísimo, jefe, Chapitas, como le decían su seudónimo, y el Chivo. Tenía 2 hijos, muchas amantes, tenía una hija que se casó con mandatarios, no me acuerdo, y el mayor de sus hijos se llamaba Ramsis. Después va a venir a relucir después al final del libro, y nos dice que esta persona era un hombre de mucho poder, ejercía tal autoridad y miedo, y con ese miedo controlaba a todas las personas, mucho más al poder asesinar y matar a cuanta persona quisiera, con la ayuda de Johnny Aves. Incluso nos dice cómo es que combatió con su país vecino Haití, a pesar de que él también era de origen haitiano por parte de su madre. Nos dice de la masacre de la barbarie haitiana, y menciona, por ejemplo, cómo al inicio Haití era considerado mano de obra barata, así como vienen los venezolanos acá a Perú, y son contratados porque son más baratos, o sea, cobran menos dinero que un peruano. Así lo fue en su momento Haití con la República Dominicana. Constantemente cruzaban las fronteras, hasta así lo oscuro, constantemente cruzaban las fronteras, y obviamente los patrones de ese entonces, los jefes, les convenía contratar mano de obra haitiana. A lo que eso no le gustó al general Trujillo, mucho más a tener mucha diferencia en lo que es cultura y incluso en el aspecto.
Así que lo que hizo, supuestamente se fue por la vía de paz y hizo un trato con el presidente de Haití, que supuestamente cerraba las fronteras y no podían pasar, y si pasaban, obviamente con documentación y todo eso. Y una vez cerraron las fronteras, lo que hizo el general Trujillo es mandarlos a matar a todo haitiano que haya quedado dentro de su país. Aquellas personas fueron masacradas a punta de machetes. No usaron ningún... Eso significaba que las potencias exteriores, las autoridades, los países exteriores se iban a ir en contra de él. Los acuerdos internacionales, ahí está. Iba a ir en contra de Trujillo. Y es por eso que él decidió hacerlo a punta de machetes. Fue una completa masacre, a pesar de que él haya tenido familia haitiana. Pero bueno, una de las cosas de general Trujillo es que tenía algunos fetiches. No fetiches, también perversiones, no sé cómo decirlo. Pues tenía constantemente amantes, y lo que hacía era que se iba a una hacienda lejana, o sea, tenía un lugar para hacer para tener sus amoríos. Pero un problema que tenía a la edad de 70 años, obviamente es normal, es que no podía controlar sus esfínteres. Así que en cualquier cena, en cualquier reunión que tuviera, podía orinarse y él no sentir nada, no poder controlarlo. Y es esa rabia e impotencia que le daba, que tenía miedo. Cada vez que iba a las reuniones tenía que tener una persona de confianza cerca de él para que en un momento, un accidente, pueda ayudarlo y salir de esa. Incluso cuando tenía que tener relaciones coitales con sus amantes, no tenía erecciones. Y esa impotencia que tenía, ese odio hacia sí mismo, hacia su cuerpo, pues no podía creer que el generalísimo, aquel magnate, aquella persona tan importante, no podía controlar algo tan simple como sus esfínteres. Y a lo que voy después es a otro personaje que está estrechamente ligado a eso, que fue víctima de esas rabietas, esos ataques de odio que tenía el general Trujillo, y es Urania Cabral. Urania Cabral fue una niña de 14 años que vivía en la ciudad de Trujillo, pero que escapó de ahí y se fue a Estados Unidos. Y ahí nos menciona el libro por qué. Eso es lo que llama la atención al inicio del libro, pues nos dice Urania que ella es una abogada muy exitosa en Estados Unidos, estudió en Harvard, tuvo muchos diplomados, muy inteligente, muy buscada, pero nadie sabía por qué se había tomado vacaciones. Pues Urania nunca se tomaba vacaciones, no tenía ningún día libre. Así que Urania se pregunta, se dice aquí en la segunda página: ¿has hecho bien en volver? Te arrepentirás, Urania, desperdiciar una semana de vacaciones. Tú, que nunca tenías tiempo para conocer tantas ciudades, regiones, países que te hubiera gustado ver. Retornando a la islita que juraste no volver a pisar nunca. Síntomas de decadencia, sentimentalismo otoñal, curiosidad, nada más. Probarte que puedes caminar por las calles de esa ciudad, que ya no es tuya. Recordar este país ajeno, sin que ello te provoque tristeza, nostalgia, odio, amargura. O has venido a enfrentar a la ruina que es tu padre. Averiguar qué impresión te hace verlo, después de tantos años. Un escalofrío le corre de la cabeza a los pies. Urania, mira que sí. Después de todos estos años descubres que, debajo de tu cabecita voluntariosa, ordenada, impermeable al desaliento, tienes un corazoncito tierno, asustadizo, lacerado y sentimental. Ahí es cuando, bueno, personalmente me enganchó, porque me hizo pensar, ¿qué pasó para que Urania huya de la ciudad de Trujillo a la edad de 14 años y no vuelva a pisar ese país después de 35 años, cuando ya el régimen de Trujillo ya no existe? ¿Qué pasó para que huyera de esa forma? Que no enviara ni una carta a sus padres, a su familia, no se pusiera en contacto con absolutamente nadie. Y ahí nos menciona Urania que fue a visitar a su padre. Su padre es Agustín Cabral, una de las, no mano derecha, porque la mano derecha de Trujillo fue ay, no me acuerdo el nombre, fue otro personaje, pero era un personaje muy cercano al general Trujillo, y por ello gozaba de muchos beneficios. Pero en un momento dado el general le puso a prueba su lealtad, a lo que Agustín no respondió como él quiso, y se ganó la enemistad de él. Así que Urania, para ganarse la amistad del general Trujillo,
Lo que hizo Agustín Cabral es vender a su hija. Urania tenía 14 años y una de aquellas personas que le conseguía mujeres a Trujillo le aconsejó que le diera a Urania que le sirviera en bandeja de plata al general Trujillo, y así lo hizo. Lo convenció, porque sería un honor para Urania, para su hija, tener el placer y que el general gozara de ella. Sería un honor para él. Y 2, que lo beneficiaría a él, que solo sería una vez, una probadita y ya está. Que solo eso le daría los beneficios, el dinero y todos los privilegios que tenía antes. Y es lo que hace el Agustín Cabral. Vende a su propia hija. Se le ofrece uno de esos viajes que tenía el general Trujillo en una de las haciendas que tenía para sus amoríos. Pero esa noche, cuando se le ofrecen a Urania supuestamente iba a ir a una fiesta hecha para ella. Así le engañaron. El general Trujillo tuvo un problema. Justo en el acto estaba a punto de violarla. No tuvo una erección. Y mucho peor, apareció ese odio hacia sí mismo. Y mucho peor porque al inicio tuvo una sensación de que no podía, se estaba orinando, pero fue mentira. Pero esa sensación como que le hizo recordar su debilidad y la llenó de rabia, de odio. Y eso se acrecentó con lo que estaba pasando con Urania. Y le dio un ataque de ira. Y ahí, en un momento dado le dice, pues no, tú no vas a salir virgen de acá. Sea como sea, no sales virgen. Tu amen o tu himen no será intacto. Y lo que hace es insertarle los dedos y rasgarle y, bueno, ya se imaginan lo que pasó. Fue un acto muy salvaje. Y Urania ni bien pudo librarse de él porque no estaba haciendo absolutamente nada. Estaba quieta, no podía hacer nada, estaba toda asustada. Se fue directo al auto donde había traído y regresó a su casa. No su casa. Le dio otra dirección. La dirección de las madres del convento, donde ella había estudiado también. Y ahí es donde se encuentra con la hermana Mari, que al saber todo lo ocurrido ayudó a Urania a escapar de Ciudad Trujillo y le ayudó a irse a Estados Unidos. Se contactó con Agustín Cabral y le dio la noticia de que su hijo no quería hablar con él, no quería dirigirle la palabra ni nada. Agustín, convencido por la hermana Mari, aceptó que su hija vaya a Estados Unidos y las hermanas ayudaron a que pueda tramitar los pasajes y todo eso, y Urania escapó. Se fue a Estados Unidos, especialmente a la ciudad de Adria, donde siguió su carrera, estudió, se esforzó, pero sigue teniendo esas consecuencias, esos traumas, pues no ha podido estar con ningún hombre después de eso. Por 45 años no soporta que un hombre esté cerca de ella, la toque o nada, o le dirija la mirada, nada. Y es cuando ella no pisa suelo dominicano hasta que muere Trujillo. Y ahí es donde va a enfrentarse a su padre. Va a sacar a relucir todos sus trapos sucios, pues. Pero su padre no es el mismo joven que era antes. Habían pasado 35 años. Cuando Urania se fue, su papá tenía 49 años. Y esta vez, cuando Urania vuelve, tiene la misma edad que su padre. Tenía la misma edad que su padre en ese entonces. 49 años. Así que Agustín Cabral habrá tenido 85 años por ahí. Si no me equivoco. Y matemáticas no es lo mío. Y lo que hace Urania es que no encuentra el mismo padre de siempre. A su padre le había dado un derrame cerebral, así que dependía completamente de una enfermera para hablar, para comer, para vestirse, para ducharse, para ir al baño, todo. Y para Urania era una satisfacción verlo así. Y nos dice en un momento, por ejemplo, sí, papá, a eso debo haber venido. A hacerte pasar un mal rato. Aunque con el ataque cerebral tomaste tus precauciones. Arrancaste de tu memoria las cosas desagradables. También lo mío, lo nuestro, ¿lo borraste? Yo no. Ni un día. Ni un solo de esos 35 años, papá. Nunca olvidé ni te perdoné. Por eso, cuando me llamaste a Siena Hayes University o a Harvard, oía tu voz y colgaba sin dejarte terminar. Por eso jamás te contesté una carta. ¿Me escribiste 100? ¿200? Todas las rompí o quemé. Eran bastante hipócritas tus cartitas. Hablabas dando rodeos con alusiones. No fuera a caer bajo ojos ajenos. No fueran otros a enterarse de esa historia. ¿Sabes por qué nunca pude perdonarte? Porque nunca lo lamentaste de verdad. Y eso es bueno, yo también creo eso.
Ahí después le dice, igual que tus colegas, igual que el país entero tal vez. ¿Ese era el requisito para mantenerse en el poder sin morirse de asco? ¿Volverse un desalmado, un monstruo como tu jefe? ¿Quedarse fresco y contento con el bello Ramfis después de violar y dejar desangrarnos en el hospital de Marión a Rosalía? Ese es su hijo del general. Y así también nos dice cómo le increpa a su padre todo lo que hizo. Y se encuentra en la casa de su papá con unas tías, quienes catalogaban a Urania como una mala hija, pues nunca respondió ni un mensaje de su padre. Y decían que Agustín Toral siempre se había portado muy bien con ella. Y Urania como que eso le llena de impotencia, pues no sabían qué clase de hombre era su hermano, por su tía. Y le dice, ya lo perdí. Ya la encontré. Donde dice, pues, ¿no? Tenías que saber esto, Urania. Ya. Acusarlo de malos manejos a él, suspira la tía Adelina. Fuera de esta casita de casual, nunca tuvo nada, ni fincas, ni compañía de inversiones, salvo esos ahorritos de $25,000 que te fue dado poco a poco, mientras estudiabas allá. Le sacaba en cara el dinero que mandaba a Agustín, pero lo que no sabía es que cuando se acabó el dinero, dejó de mandarle. E incluso le avisó en una carta, pero Urania no leía sus cartas. Y lo que hizo Urania después es depender de sí misma. Trabajó, estudió y siguió adelante. Y aquí le increpa, le dice, ¿pero sabes cuánto lo hiciste sufrir no contestándole una carta? ¿No acercándote al teléfono cuando te llamaba? Muchas veces lo vimos llorar por ti, Aníbal y yo, aquí mismo. Ahora, ¿qué ha pasado tanto tiempo? ¿Se puede saber por qué, muchacha? Ahora que ha pasado mucho tiempo, ¿se puede saber por qué? Le pregunta. Y él le responde, pues, ¿no? Que no hacía esos sacrificios por mí, tía. Quería comprarme, lavar su mala conciencia, sabiendo que era en vano. Que hiciera lo que hiciera, viviría el resto de sus días sintiéndose el hombre vil y malvado que era. Y es que después Urania le cuenta la verdad a su tía. Y obviamente todos se quedan, no estaba su tía sola, sino también sus primas. Se quedan anonadadas, sin habla, sin nada, porque no podían creer lo que había hecho Agustín con Urania. Y es donde Urania se va de la casa, decide no regresar. Pues también había hablado de su madre, porque el general Trujillo había hecho muchas cosas durante el régimen. Tenía muchas mujeres asustadas, a sus mismos generales, a sus seguidores tenían asustados por miedo. Su mandato estuvo completamente ligado al miedo y al terror. Incluso nos menciona una parte donde dice que el general Trujillo mandaba a sus generales, a sus tenientes a otro lado, para poder así acercarse a la casa de las mujeres y poder violarlas. Nos menciona, por ejemplo, en la página 70, lo que hacía con su mamá. Cuando Urania le preguntó a su padre sobre eso, si alguna vez el general Trujillo había estado con su madre. Y le dice, y puesto que no hay alternativa, sabes sacarles provecho. ¿Lo hiciste? Visitó el jefe a mi mamá, antes que yo naciera, cuando estaba muy chiquita para recordarlo. Lo hacía cuando las esposas eran bellas. Mi mamá lo era, ¿no? ¿Qué hizo mi mamá? Se resignó, se alegró, orgullosa de ese honor, de esa norma. Esa era la norma, ¿verdad? Las buenas dominicanas agradecían que el jefe se dignara a tirárselas. ¿Te parece una vulgaridad? Pero sí ese era el verbo que usaba tu querido jefe. Bueno, eso es de verdad, es un libro muy grande, muy bonito. No es lo que acabo de mencionar, no son los únicos temas, hay un montón de temas de verdad que toma. Y por una parte nos cuenta la historia de otro país. Nosotros normalmente conocemos la historia de nuestro propio país, las batallas que hubo, y un poco a lo que es la historia universal, acontecimientos universales. Pero en lo que respecta a países vecinos, o por ejemplo historia de Ecuador, historia de Brasil, que son fronterizas con Perú, no sabemos. Mucho menos de países más lejanos, como que no tan cercanos como República Dominicana. Y es que cada país tiene su historia, sus acontecimientos, que lo hacen lo que es hoy en día. Este es un libro que de verdad narra de una manera muy singular todo lo acontecido en República Dominicana. Lo hace de una manera que te engancha desde un inicio. Así que si les gustó el video, espero que se animen a leerlo, porque nos muestra cómo la política está manchada de sangre, de muertes y asesinatos y desapariciones y de todo. Bueno, eso es todo. Seguimos con el próximo video, si es que logro grabarlo antes del 23. Y bueno, si sigue acá, profesor, hasta el final del video, espero que me ponga mis 5. Thank you very much. Bye bye.
libertad de expresión ni de prensa. Todo el mundo teme por alguien en este país. ¿Tú crees que yo hice matar a tu hermano? La era Trujillo llega a su fin. Es conocido por su irreprimible apetito sexual y su conducta abusiva. ¿Su nombre? Teniente segundo Amado García Guerrero, Excelencia. El orden y la paz se pagan con sangre. Los yanquis nos joderán. Papá, he visto al generalísimo Trujillo. Nunca le dirás a nadie que hoy viste al jefe. Presento que ese cabrón vendrá esta noche. El hombre más apuesto y más poderoso del país. Brindemos. Trujillo debe morir. Eso no cambia absolutamente nada, Luisa. Hay dos tipos de personas. Unos los que están conmigo. Y otros los que están contra mí. Trujillo no es tu dueño. Y jamás dejaré que nadie te haga daño. Esto no ha acabado. Lo juro. Haciendo paréntesis porque me había olvidado de comentar algo, es lo que pasó después con los 4 personajes. Expliqué los motivos que tenían cada uno para poder matar a Trujillo, pero no expliqué cómo lo mataron después. Lo dije un poquito al inicio, pero no luego, pues, ¿no? ¿Y qué pasó luego de matar a Trujillo? ¿Qué pasó con el país luego de la muerte de Trujillo? Y es que también olvidé mencionar otra cosa. Trujillo estaba en el poder estuvo en el poder por 30 años. ¿Pero cómo lo hizo? Porque las potencias exteriores, los acuerdos internacionales decían que no podía estar como presidente por dos periodos. Y lo que hacía era poner un presidente ficticio, o sea, supuestamente por votación, por elecciones fue elegido, eso sí, pero ha sido elegido también por Trujillo. Él permitía que el presidente postulara, pero las decisiones de gobierno, las decisiones importantes, todo recaía en Trujillo. Solo que tras del telón, la persona que se mostraba era aquella persona elegida, pero aquellas decisiones que tomaba eran por orden de Trujillo. Y en el periodo donde estaban los cuatro mosqueteros, hay que decirlo, confabulando para poder matarlo, el presidente se llamaba Balaguer, se apellidaba Balaguer. Y este presidente siempre había actuado de manera muy sumisa, muy trujillismo, siempre servicial al régimen y todo eso, pero bajo la mesa siempre estaba apoyando el atentado. Obviamente porque lo beneficiaría. Estaba cansado de ser el títere de Trujillo. Así que cuando los 4 mataron a Trujillo, escaparon, cada uno por su lado, buscando refugio, porque pudo haber muerto el tirano, incluso una parte donde Antonio Inver le dice, pues no acabará nunca si no se muere el tirano, haciendo referencia a Trujillo. Y bueno, cada uno se fue por su lado y quedaba Johnny Aves, el secuaz, el que se encargaba de los trapos sucios de Trujillo. Y él estuvo buscando pruebas, quién estaba detrás de esto, y tuvo sospecha de Balaguer, pero al final no pudo comprobarlo, mejor dicho, porque eso voy al final. Quien queda después de General Trujillo es su hijo Ramfis, el mayor. Él se encargó de perseguir a cada uno de los 4. Amadito, el pobre, se refugió en el hogar de su única familia, su tía, y al final es baleado, su tía también muere, y así fueron con todos, hasta llegar a Antonio Inver, que gracias a
amistades, un contacto de una embajada italiana, si no me equivoco, también se refugió su esposa, logró sobrevivir a todo. El único sobreviviente de los 4 fue Antonio Inver. Él fue uno de los que diseñó el plan también junto con Salvador, porque eran muy buenos amigos. Y bueno, siempre todos habían sido asesinados, torturados por Ramses. Incluso nos relata uno de los capítulos del libro cómo habían sido uno de los algunos quienes habían apoyado el levantamiento eran personas que eran muy cercanas al presidente. Y Ramses se enteró. Incluso mataron al hijo de una persona, lo cocinaron y le dieron como comida. Eran semanas que no comía el hombre, y cuando le mostraron ese plato de carne lo comió. Y cuando dijeron que era su hijo cocinado, calcinado en esa bandeja, se desmayó, le dio un ataque al corazón y murió. Era de verdad atrocidades que hacía el hijo, tal padre, tal astilla, de verdad. Y bueno, al final el presidente Balaguer tuvo la habilidad de votar a todos los trujillistas de ahí, o sea, toda la familia Trujillo, porque su familia poco a poco, su esposa, por ejemplo, de Trujillo, siempre destinaba dinero al extranjero, por si acaso se acaba la era Trujillo. Y así fueron todos, pues, ¿no? Algunos querían volver a la política, pero ya no podía hacer lo mismo. Ramses quería también mandar, pero al final Balaguer, con su habilidad, con su liderazgo, logró sacar a todos. A ver, algo más que me puedo olvidar. Bueno, Orania, al final, después de decirle todas las verdades a su padre, contarle la verdad a su tía, regresa a Estados Unidos. Nada más. Eso sería todo el libro. Y esta vez sí me despido.